Pues este es el tercer curso de formación y actualización científicas, escritoras italianas desde los orígenes hasta nuestros días, hacia una nueva historia de la literatura italiana. Hoy, 8 de marzo, en que se conmemora el Día de la Mujer, UPAEP y el grupo SOFUM realizan el más pertinente de los homenajes a las mujeres, proponiendo la lectura, el análisis y la valoración de las mujeres escritoras italianas desde la Edad Media, el Renacimiento, la unificación italiana, siglos XX y hasta el siglo XXI. La literatura escrita por mujeres, como todos sabemos, ha sido abordada apenas sistemáticamente desde la segunda mitad del siglo XX y sigue siendo, por supuesto, una tarea urgente por parte de la crítica, por parte de los estudiosos de la literatura. En esta primera sesión abrimos con la ponencia del doctor José García Fernández, cuyos datos biográficos mínimos nos los dará a conocer la doctora Estela González. Yo cedo la palabra ahora mismo al doctor Emilio Alarcos, nuestro coordinador general del curso, para la inauguración de estos trabajos. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días en la otra latitud, la mexicana. Yo me llamo Miguel, no Emilio. Dicho sea de paso, en fin, comenzamos ya este tercer curso de formación y actualización científicas, que es la denominación genérica de la actividad que nosotros hacemos en colaboración con UPAEP, desde SOFUM. Y cuando yo encargué la dirección de este curso a la doctora Estela González de Sanda y a su hermana Mercedes, los tres pensamos en no solamente una temática de literatura italiana, sino en que había que homenajear a las mujeres, en el Día Internacional de las Mujeres, demás. Y por eso fijamos a partir del día 8, ¿no? Y bueno, no quiero robar más tiempo, pero simplemente decir que la literatura femenina hay que reivindicarla, y por eso se hace este curso, porque ya está en el origen de prácticamente todas las tradiciones literarias. No hay más que acordarse de Safo, en Grecia, que probablemente es la primera poeta occidental de la que conocemos, algunos fragmentos, y por supuesto en la latinidad, en Roma, en la cuna de lo que sería luego Italia, pues también tenemos algunos casos, ¿no? Como el caso de Sulpicia, que aparece asociada pues a la vida de otro poeta famoso, Tiburio. Se han conservado algunos poemas. Por lo tanto, las mujeres siempre han estado en todos los ámbitos y también, lógicamente, en la creación, ¿no? Y este curso está enfocado concretamente a la creación literaria italiana del siglo femenino, desde los orígenes, como yo os dije, desde la Edad Media hasta la presente centuria. Así que, sin más, como presidente de SOFUM, yo ya he dicho lo que tenía que decir y le doy la palabra a una de las directoras, que es la doctora Estela González de Sande, compañera de departamento y demás, para que diga lo que tenga o que considere que tiene que decir, ¿no? En fin, cuando quieras, Estela. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días en México, buenas tardes en España. Yo, en primer lugar, me gustaría iniciar agradeciendo a SOFUM y en concreto al doctor Miguel Alarcos el habernos brindado la oportunidad de hacer este curso, de emprender esta iniciativa en colaboración con la Universidad Popular del Estado de Puebla. Me gustaría también agradecer a los coordinadores en esta universidad, el profesor Noé Blancas y David Sánchez, por su apoyo y por la cobertura en esta plataforma y en su universidad, por acoger este curso. Como decían tanto el doctor Alarcos como Noé Blancas, es necesario rescatar
la producción de las autoras italianas y de todas las literaturas en realidad, no solo la italiana. En el caso italiano, créanme si les digo que hasta el año 2000 apenas eran estudiadas las escritoras italianas. Su estudio era residual, se limitaba sobre todo al estudio de una u otra autora concreta. Y esto se corrobora si echan un vistazo a las historias de la literatura publicadas hasta finales de del siglo XX. Comenzando por el crítico por excelencia de Santis y su historia de la literatura italiana, que abarcaba 7 siglos de historia hasta el siglo XIX, desde los orígenes al XIX, solo menciona a 5 autoras italianas. Y digo menciona porque es el término más exacto, las nombra, sin más, quitando a Catalina de Siena, que ocupa 2 páginas de su historia de la literatura. El resto, las otras 4, son solo únicamente mencionadas. Lo mismo ocurre con los críticos que le sucedieron. Benedetto Croce, Natalino Sapegno, Petronio, son autores de referencia para el estudio de la literatura italiana y prácticamente se olvidaron de las escritoras italianas. En el caso, por ejemplo, de Natalino Sapegno, aparecen 5 autoras en su historia de la literatura italiana, desde los orígenes hasta la primera mitad del siglo XX, y en el caso de Petronio, que se ocupa exclusivamente del siglo XX, pues aparecen 9 escritoras. Bueno, esto demuestra que ocurrió un silenciamiento de las autoras italianas y este silenciamiento impedía su conocimiento. Y por tanto, pues no formaban parte de los programas educativos en el instituto ni formaban parte de las asignaturas de literatura en el ámbito universitario. Es, por tanto, hoy sobre todo, que es el Día Internacional de la Mujer, es importante recuperar la obra de estas escritoras, rendirles nuestro pequeño homenaje a todas esas mujeres que formaron parte de las letras italianas, que son muchas, como podrán ver a lo largo de esta semana, se las iremos mostrando, y lo haremos a través de la intervención de 7 especialistas de la literatura italiana escrita por mujeres. Son todas personas vinculadas al área de filología italiana de la Universidad de Oviedo y al grupo de investigación Escritoras y Escrituras. Es decir, todos nos dedicamos a la recuperación de las autoras italianas. Y en primer lugar hablará nuestro compañero José García Fernández. Él iniciará con la literatura de los orígenes, es decir, con las primeras producciones femeninas en el ámbito de la literatura italiana. Y nada más, simplemente finalizar agradeciendo a todos los inscritos, a todas las personas participantes y que hoy nos acompañan por el interés mostrado hacia este curso, y espero que disfruten, que aprendan y que sirva para, sobre todo, para conocer la escritura de las mujeres en Italia. Y nada más, si queréis, Miguel, doy directamente la palabra a José, o no sé si... Sí. No, dale ya directamente la palabra, sí. Vale, son las 7, eso es, son las 7:10, le hemos robado 10 minutos de inauguración. Creo que es un tiempo que hemos cumplido, un tiempo prudencial. No sé, José, ¿estás por aquí conectado? ¿Se me ve la...? Hola. No, no te vemos. Qué raro. La pantalla. No te oímos, pero no te vemos. Bueno, voy a ir diciendo unas palabras sobre ti, si te parece. No me deja el vídeo, no sé por qué. Voy a intentar al menos la pantalla, un momento. A ver. Prueba en ajustes, dicen por aquí, José. ¿La pantalla se ve al menos? Sí, ahora sí. Ahora vemos un PowerPoint. Vemos el PowerPoint tuyo. Bueno, presento al profesor José García Fernández. Es actualmente profesor ayudante doctor del área de Filología Italiana de la Universidad de Oviedo. Es
licenciado en Filología Románica y doctor por la Universidad de Oviedo. Se dedica a la investigación de la literatura escrita por mujeres en Italia. Pertenece al grupo de investigación Escritoras y Escrituras. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con este campo de estudio de las autoras italianas y ha publicado diferentes artículos, capítulos de libro y libros también relacionados con la literatura femenina italiana. Es, por tanto, un especialista. Él hoy nos habla de los orígenes, como decía antes, de los orígenes de la literatura italiana escrita por mujeres hasta más o menos el Renacimiento. José, te doy directamente la palabra. No te vemos, pero bueno, vemos el PowerPoint, que es lo importante. No quiero quitarte más tiempo. Estupendo, muchas gracias. Siento que no se me vea, no sé qué pasa, al menos la presentación me comentáis que se ve, que a fin de cuentas es lo importante. Y quisiera, en primer lugar, dar las gracias tanto a Estela como al resto por haberme dado la oportunidad de dar esta pequeña charla hoy con todos vosotros, también a los asistentes. Para mí es un verdadero placer poder compartir en un día tan significativo como hoy, pues este tema de investigación, un tema que en el caso de la Edad Media veremos que, es controvertido, puesto que hay un halo de ficcionalidad todavía. Se considera que muchísimas de estas escritoras de los orígenes, por una buena parte de la crítica, pues no existieron o se consideran que son personajes puestos en voces de hombres. Por lo tanto, en un día como hoy, en el que se reivindica también la igualdad de género, creo que en este sentido también es un tema muy interesante a debate. Como podéis ver en esta intervención, me centraré sobre todo en las escritoras italianas del siglo XII y XIII en un primer momento, es decir, en las escritoras pertenecientes a la Alta Edad Media, para después centrarme ya también en poetas y escritoras italianas de siglos XIII y XIV. Aquí encuentran una breve estructuración de mi presentación, en la que podrán comprobar que comenzaré la intervención hablando un poco del contexto medieval, de las características del medioevo, y después, una vez hecho esto, hablaré brevemente sobre las trovairits, que son los primeros testimonios y los más significativos que encontramos en los siglos XI y XII, para más tarde dar paso ya a las escritoras y autoras, como decía, de siglos XIII y XIV. Primero intentaré hablar de las características literarias específicas de cada uno de estos siglos, y una vez hecho eso me centraré ya en la presentación de algunas de las escritoras más importantes de cada uno de estos siglos. Y luego ya por último pues intentaré hacer una pequeña recapitulación y unas conclusiones de toda la intervención. Como decía, uno de los principales objetivos de esta comunicación es el de dar a conocer a las escritoras italianas medievales, ponerlas en un contexto social, en su contexto social que es desconocido a la mayor parte de nosotros y de la crítica literaria. También evidenciar un poco el papel que han ido desarrollando a lo largo de los siglos y no solamente eso, sino también ver cómo desde un punto de vista lingüístico sus aportaciones han sido muy interesantes, puesto que a diferencia de autores que preferían la utilización del latín y de un código más alto, empiezan a escribir en lengua vulgar, en un momento en el que nos encontramos en los albores del nacimiento de las lenguas romances. Por lo tanto, el hecho de que utilicen, entre comillas, el código más bajo, el código de la lengua vulgar, va a ser fundamental también en el desarrollo de las lenguas romances y en concreto del italiano y de todas las variantes dialectales de la península itálica. También obviamente se intentará tener en cuenta cómo el sexismo cultural y misógino ya estaba fuertemente presente en la Edad Media, no es algo que venga de ahora, sino que se ha mantenido, por desgracia, a lo largo de los siglos, pero también, sin embargo, nos encontraremos con autores que muestran su afinidad o muestran también cómo las mujeres tienen la capacidad para demostrar sus dotes artísticas
y son filóginos en ese sentido, es decir, les intentan hacer ver cómo las mujeres tienen que tener el lugar que se merece, le reconocen ese lugar igualitario. Por lo tanto, a través de todos estos objetivos se busca aproximaros a todos los asistentes la querella de las mujeres, ver un poco en qué consiste este debate filosófico que comienza ya en la segunda mitad del siglo XIV y que se extenderá hasta la Revolución Francesa e incluso después, aunque de una manera diferente, hasta nuestros días. Como contextualización un poco del periodo medieval, querría, bueno, subrayar sobre todo cómo las mujeres constituyen un colectivo que es irrelevante para la mayoría de la población del momento. La sociedad las tiene aisladas, casi silenciadas, constituyen un grupo marginal y, por lo tanto, no es que haya un escaso interés de las mujeres por escribir en los orígenes, sino que su reducida presencia social se debe sobre todo al contexto vital en el que nacieron. Obviamente, una de las particularidades que van a tener las escritoras de este periodo son su distanciamiento de las corrientes más importantes de la época. A diferencia del Dolce Stil nuevo, en el que se va a ver cómo se quiere a las escritoras, a las mujeres subordinadas, silenciadas, estas escritoras van a hacer todo lo contrario, ¿no? Van a intentar defender la igualdad y defender su rol como escritoras y su rol de igualdad dentro de la sociedad. Y también van a distar un poco del petrarquismo, si bien es cierto que hay algunas autoras, como veremos más adelante, que algunos de los temas petrarquistas los incluyen en sus composiciones. Obviamente, dado que se distancian de las principales corrientes de la época medieval, no es extraño ver que se propicie un nacimiento y difusión de géneros literarios distintos de los habituales, como son la poesía lírica o la novela corta. Veremos que también van a ser importantes las vidas de santas o las leyendas, pero sobre todo estos dos son los principales géneros literarios que nacen con estas aportaciones femeninas medievales. Obviamente, hay una desafección intelectual por el estudio de estas autoras, quizá eso se deba en parte a la escasez de materiales que se conservan hasta la actualidad y por eso creo que es un campo fértil todavía, aunque haya pocas aportaciones, pocos documentos y pocos textos, creo que sí es importante con lo poco que hay profundizar porque hay mucho trabajo por delante. Veremos también cómo la sororidad, no es solamente algo a lo que podemos hacer alusión en un contexto contemporáneo, sino que estas autoras ya muestran cómo el apoyo mutuo entre ellas era una herramienta imprescindible para darse no solamente ayuda recíproca, sino también para poner de manifiesto su valía y darse a conocer dentro de la Edad Media, ¿no? De este contexto medieval. Quisiera comenzar con las trovairits, que son las más que escritoras, no, son las primeras mujeres que destacan dentro del panorama literario, no solamente italiano, sino incluso diría que en el contexto medieval europeo. Hemos de tener en cuenta que en la Edad Media, en Europa, Provenza, es decir, el sur de Francia, tuvo, un gran prestigio en cuanto a la difusión de la literatura oral compuesta en lengua occitana y esa literatura oral, sobre todo cantada, ¿no? Que se transmitía de manera oral a la población a través de trovadores, también encontró en las mujeres un apoyo, una herramienta de difusión. Por lo tanto, ese modelo que encontramos en Provenza, en el sur de Francia ya en este periodo, se extenderá a otras partes europeas, como va a ser Italia, sobre todo el norte de Italia, y en esta zona del norte de Italia destacarán figuras como la que les pongo aquí, Isabella de Perigord, que sin embargo todavía van a componer los textos que transmiten oralmente usando la lengua provenzal, la lengua occitana, es decir, el italiano no va a estar todavía siempre presente en las composiciones de estas trovairits. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que llama mucho la atención que las composiciones de estas trovairits eran compuestas por mujeres dirigiéndose a otras mujeres, quizá porque querían contactar o conectar con otras mujeres que consideraban más sabias o también
a veces lo hacían para pedirles consejo, ¿no? Había una autoritas y una admiración hacia las mujeres y, por lo tanto, estos intercambios eran muy ricos en este periodo de los siglos XI y XII. La mayoría de estos textos orales medievales, que han sido elaborados por mujeres, se centran en dos aspectos basilares, que son, por una parte, la vida familiar de este periodo medieval, pero también, por otra parte, los cuidados femeninos. Dentro del cuidado femenino, obviamente, también entran en juego la distracción, el ocio de aquella época. Por tanto, los cuentos de hada o las oraciones sí que van a ser basilares y fundamentales en este comienzo de este periodo inicial de la Edad Media. Quisiera, por tanto, destacar, una vez presentadas las trovairits, algunas características literarias comunes a los siglos posteriores, es decir, a los siglos XIII y XIV. Las principales características que acumulan estos dos siglos son, sobre todo, como había comentado antes, el uso de la lengua vulgar y dejar a un lado ya el latín como código alto. Por lo tanto, sobre todo van a ser las mujeres las que defiendan el uso del código bajo, de la lengua vulgar, y van a dejar de un lado el uso del código o del registro más alto. Sí que es cierto que habrá una élite reducida de escritoras que preferirán continuar utilizando el latín, pero va a ser una minoría. De hecho, las contribuciones de estas mujeres van a ser clave porque suponen una mediación entre la literatura oral medieval y luego la literatura escrita, ya no solamente en estos siglos XIII y XIV, sino también a posteriori, ¿no? La literatura escrita en periodo renacentista. Cabe destacar también que en este periodo surge una prosa didáctica en la que se intenta, bueno, pues adoctrinar al público femenino. Digamos que, por lo tanto, en obras como la que encuentran aquí, El Reggimento y Costumi di Donna, se intenta un poco subordinar a la mujer a los designios de la época, ¿no? Del patriarcado de los siglos XIII y XIV. Sin embargo, como digo, estas autoras, lejos de acercarse a esta prosa didáctica, reivindican sus derechos y reivindican su igualdad, alejándose de este tipo de consideraciones. En relación con el siglo XIII en concreto, van a destacar prosistas como las que encuentran aquí, Ángela de Foligno, Catalina de Siena o Clara de Asís. Sin embargo, aparte de ellas, quisiera también hacer alusión a las mujeres de bajo nivel social, ¿no? Porque aunque fuese a través del ars dictandi, pues a través de las copias, de hacer copias en manuscritos o de transcripciones en manuscritos, incluso a través de documentos como epistolarios o como testamentos, han dejado constancia de sus aportaciones a la literatura. Entre las clases más altas, sí es cierto que destacaron algunas eruditas como las que encuentran aquí, Bettina y Novella d'Andrea, Letizia Gozzadini, Dorotea Bucco, Giovanna Coldrenghi. Sin embargo, como digo, y quería sobre todo enfatizar que, aparte de estas autoras más conocidas y que pertenecen a las altas clases sociales, también las mujeres de, entre comillas, bajo nivel social dejaron su constancia de sus aportaciones. Hemos de tener en cuenta que en el siglo XIII se continúa un poco con la tendencia previa de las trovairits, es decir, que el amor cortés, que era muy frecuente en las composiciones orales de los siglos XI y XII, continuará estando presente en este siglo XIII. Sin embargo, sí que nos vamos a encontrar ya con un retrato psicológico más detallado. Por lo tanto, vamos a ver un mayor enriquecimiento de los escritos compuestos por las autoras de este siglo. Y además va a destacar la necesidad de abordar nuevos temas, de ahí que se incluyan nuevos aspectos a nivel literario. Por ejemplo, se va a hablar de la importancia y al mismo tiempo lo poco que les gusta tener que obedecer a los designios de los padres, que en numerosas ocasiones pues miran por ellos mismos y no por el futuro de sus hijas. También se habla del rechazo social a las mujeres y se plantean pues nuevas formas de concebir no solamente las labores domésticas o las relaciones de poder, sino también las relaciones amorosas. Asimismo, veremos que las místicas en este siglo van a ser muy importantes y de ello van a dar cuenta los aspectos religiosos que se traten en este siglo. Quisiera, por tanto,
hablar, antes de centrarme en las místicas, que ocupan un lugar destacado, en algunos estereotipos de género que ya estaban presentes en el siglo XIII, como por ejemplo la consideración del amor como algo exclusivamente femenino. Sí es cierto que hay numerosos autores como Boccaccio que van a tratar el tema del amor o que van a dirigir sus textos a un público femenino, pero hay una tendencia a considerar el amor como un argumento de un colectivo exclusivo del género femenino, del colectivo femenino, y ello hace ya que nos encontremos con estereotipos en el siglo XIII, incluso antes. La mayoría de los textos alegóricos van a hablar de la inferioridad o de la sumisión natural de las mujeres y van a estar promovidos esencialmente por la aristocracia y el clero. Sobre todo van a estar promovidos por ellos porque quieren hacer notar la importancia, la superioridad moral de los hombres, sobre todo de los hombres pertenecientes a estas altas clases sociales. Por lo tanto, no es de extrañar que, como veremos más adelante, se considere que muchas de las autoras femeninas del siglo XIII y del siglo XIV sean en realidad, para una parte de la crítica, personajes inventados o puestos en boca de varones, cuando en realidad hay testigos y testimonios más que suficientes para determinar la realidad de estas autoras. Hemos de decir que, obviamente, ese carácter fantástico que le da una parte de la crítica al considerar que la mayor parte de estas autoras no existió o que quizá la mayor parte de estas autoras son hombres, están bautizadas por hombres, ¿no? Pero en realidad hay una voz masculina detrás, pues todo ese ámbito fantástico parece que entra en relación con los modelos franceses de la Edad Media, como por ejemplo la Maga Morgana o la Dama del Lago, ¿no? Son en realidad modelos femeninos que se inscriben en la literatura artúrica y en la literatura que tanto éxito no solamente tuvo en Italia, en el norte de Italia o en el sur de Francia, sino también en Normandía o incluso en Britania. Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, que más allá de esto, lo que sí es cierto es que las mujeres promovieron el nacimiento de nuevos géneros literarios. Antes habíamos hablado de la poesía lírica y de la novela breve, pero también hemos de tener en cuenta que, como comentaba, van a promover nuevos géneros como las novelas, leyendas, exempla, etcétera. Quizá quisiera decir que en este momento, en el siglo XIII, se creó una categoría llamada libros de mujeres, una categoría entre comillas comercial, que lo que buscaba era bueno, pues promover textos fundamentalmente religiosos dentro del público femenino. Pero, como digo, realmente estos libros de mujeres, más que una categoría literaria, es un poco una categoría gramatical, una categoría comercial, perdón, que apareció en este momento, en el siglo XIII. En cuanto a las místicas de este periodo, bueno, tienen aquí algunas de las más importantes, no me detendré a citarlas todas por motivos de tiempo, pero sí que son figuras que destacan por haber fundado conventos o por ser escritoras muy ligadas al, como su nombre indica, al ámbito religioso, muchas de ellas incluso santas. Destáquese, por ejemplo, Clara de Asís, que tienen una percepción de la religión distinta a la de este periodo, ¿no? Por lo tanto, van a ser mujeres que se rebelan un poco contra las concepciones del siglo XIII, consideran que ellas también tienen su propia forma de ver la realidad y su propia forma de entender el mundo, tanto fuera como dentro de la academia. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que en este periodo las místicas desempeñaron un papel clave, pero también hubo poetas, no solamente prosistas y místicas, sino poetas que destacaron sobre todo por ser citadas en su mayoría por varones en sus composiciones. Quizá llama mucho esto la atención porque en algunos casos solamente sabemos de su existencia a través de testimonios de hombres. Aquí encuentran algunas de las principales, por ejemplo, Gaia da Camino, que aparece citada por Dante, Compiuta Donzella, citada entre otros por Guittone d'Arezzo, también Selvaggia dei Bergiolesi, citada por Cino da Pistoia, y Nina Siciliana, citada por Dante da Maiano. Como veremos, en realidad esto favorece de nuevo ese halo de misterio o esa ficcionalidad, entre comillas, de estos personajes, porque en muchos casos, al no haber aportaciones o no encontrarnos con documentos verdaderamente pertenecientes a ellas, sino simplemente citas a través de textos escritos por varones, se pone en tela de juicio su existencia. En cualquier caso, destaca cómo estas poetas
bueno, pues abordan en sus escritos dos tipos de universos que se contraponen entre sí, puesto que a veces tratan el ámbito doméstico femenino y lo contraponen a las características propias del mundo masculino de la época, o por una parte hablan de la tradición oral medieval que habíamos visto anteriormente, típica de los siglos XII, de los siglos XI y XII, y la contraponen a las características escritas de este siglo XIII. Es decir, vemos que en el fondo se abordan aspectos contrapuestos a veces en sus textos. Y como decía, bueno, lo que más llama la atención es cómo a día de hoy se sigue poniendo en tela de juicio pues, la existencia fidedigna de estas autoras. Quisiera bueno, ver cómo la primera que había citado antes, Gaia, no aparece ya citada por Dante Alighieri en el canto 16 del Purgatorio, que dice como sigue: o tu o parlar mi inganna o él mi tenta, rispose a me che parlando mi tosco, par che del buon Gerardo nulla senta. Per altro soprannome io non conosco, si io non togliessi da sua figlia Gaia. Como pueden apreciar, se hace en realidad en esta composición, se hace referencia a Gaia da Camino, que es una poeta que sigue la tradición de las trovairits, es decir, va a tener un estilo que se adapta a la cultura provenzal occitana, que encuentra, como decía, su culmen en el sur de Francia, pero por desgracia, aunque se sabe que su estilo preserva esa cultura ya presente en las trovairits, no se conserva a día de hoy ningún texto de esta escritora. Por lo tanto, sí que es cierto que a través de otros testimonios se tiene constancia de estas características de su producción, pero no es posible analizar ninguna de sus aportaciones. En función de ello, no es de extrañar que, bueno, su reputación sea dudosa, en ocasiones se considere incluso contradictoria su existencia. Sin embargo, sea considerada real como hace una parte de la crítica, sea considerada ficcional como hace la otra parte, se trata en cualquier caso de la primera mujer personaje de la historia de la literatura italiana. Asimismo, destaca, como decía con carácter previo, Compiuta Donzella, que vivió en torno al año 1250. Se trata, en el caso de la poesía, de la primera mujer poeta que encontramos en la literatura italiana, y a ella se le atribuyen en concreto 3 sonetos. Si analizamos los principales cancioneros medievales que hacen alusión a las aportaciones femeninas, uno de ellos es el Vaticano Latino 3793, que es precisamente en el que se hace alusión no solamente a estos 3 sonetos de Compiuta Donzella, sino también a otros 2 de Nina Siciliana, en la que me detendré posteriormente. Nos encontramos con una mujer que se sirve de sus poemas para dejar constancia de cuáles son sus planteamientos de vida, de cómo en realidad su idea de hacerse monja es la de evitar casarse con el hombre que había decidido su padre, ¿no? El carácter impositivo de su padre de hacerla desposar una persona de la que no estaba enamorada. Por lo tanto, encuentra en el convento un refugio un poco a esa situación. Y ese convento, a diferencia de lo que sucederá más adelante en el siglo XIX, con autoras como Enriqueta Caracciolo, de la que probablemente hablará la profesora doctora Mercedes González de Sande, a diferencia de esta autora, de Enriqueta Caracciolo, Compiuta Donzella encuentra en el convento un espacio de libertad femenina, de evitar seguir los designios de su padre y de los varones. Por lo tanto, aparte de esta característica religiosa, hemos de tener en cuenta cómo también en sus textos Compiuta Donzella va a ser capaz de afirmar la importancia del yo individual y del yo femenino. Y en realidad sus poesías son muy enriquecedoras desde esta perspectiva. Y por eso quisiera centrarme un poco en este soneto que Torrigliano dedicó a Compiuta Donzella y que dice como sigue. Essere una donzella di trovare dotta si grande meravigli par intendere, che se Ginevra fosse o la reina Isotta, vero lor di lei se ne poria contendere. Ed eo ne fu a questo meraviglia molta, che ne vorria a voi certezza prendere, che se egli è ver, ben si poria la natura riprendere. Ma se difender voglio la natura, dirò che siete divina Sibilla, venuta per aver del mondo cura. Ed eo ne tegno di miglior la villa, e credo che ci miglior avventura che c'è apparita si gran meraviglia.
Como pueden apreciar, destaca cómo se hace alusión continuamente a lo maravilloso, meraviglia, 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 ¿no? Por este motivo lo encontramos lo he destacado, lo encontramos en naranja, en negrita. Sobre todo porque parece que tiene una reminiscencia a Dante Alighieri, también se muestra un poco la excepcionalidad de la mujer como poeta, pareciera como a veces si la mujer que tiene capacidad de desarrollar la poesía y entender el amor fuese quizá menos femenina, pero en el fondo también hay esa reminiscencia, como digo a Dante, ¿no? Por lo tanto, destaca un poco ese universo contradictorio del que hablaba antes. También destaca las alusiones a Ginebra o Isotta, que unen un poco pues, esta composición con el ámbito cultural francés del que hablaba antes y con los libros de caballerías que siguen desempeñando un papel fundamental en este periodo. Nos encontramos después con Nina Siciliana. Nina Siciliana fue una figura clave también de la literatura siciliana e italiana. Se considera que es la primera poeta que escribió en lengua vulgar. Ya había comentado antes la importancia de las escritoras en la difusión del, entre comillas, código bajo en la Edad Media. Y a ella, en el Cancionero Vaticano, se le atribuyen en concreto 2 sonetos. Sus composiciones van a destacar sobre todo pues, por tratar temas que si bien ya habían sido pues, tratados por poetas sicilianos y por poetas toscanos de renombre, en el fondo van a reflejar también concepciones de Nina Siciliana adelantadas a su época y a su tiempo, porque va a dar una gran importancia a los sentimientos. Y los sentimientos no es solamente un tema importante ya a finales del humanismo, sino también como tema renacentista. Por lo tanto, esta figura vemos que es una adelantada a su tiempo en virtud de lo que trata, en las 2 composiciones que se conservan en la actualidad. Aquí tienen, no me detendré en la lectura por motivos de tiempo, pero aquí tienen una composición que escribió la propia Nina Siciliana a Dante da Maiano y en la que destaca, por ejemplo, los 2 primeros versos en los que leo la traducción en castellano, dice: ¿Quién sois vos, qué gentil preferencia me hacéis aun sin quereros mostrar? En este caso nos encontramos ya con un yo lírico femenino y a partir de este yo lírico femenino el resto de la composición va a destacar por tomar la iniciativa amorosa. Vamos a ver cómo esta autora toma una iniciativa amorosa en un periodo en el que las mujeres no solían hacerlo. Por lo tanto, vemos cómo se sigue el código del amor cortés medieval, pero en el fondo hay un cambio, ¿no? Porque no es el hombre el que toma la iniciativa, sino que esta vez es la mujer la que así lo hace. Asimismo, se critica un poco que se utilicen términos, sobre todo la crítica que considera que no existió Nina Siciliana, pone en tela de juicio también bueno, el tipo de escritura o la calidad de la escritura de esta autora, diciendo que términos como allencería o términos como intensa son poco cultos o se consideran voces anticuadas, ¿no? para el tiempo, para su tiempo o su época. En el siglo XIV nos vamos a encontrar ya con las petrarquistas marquesanas, que es un conjunto de poetas que van a dar cuenta de una homogeneidad literaria con una afinidad de temas y con unas características que divergen un poco de los periodos previos, porque como hemos visto en el siglo XIII hay que distinguir por una parte las prosistas o las místicas como Clara de Asís y por otra parte es importante tener en cuenta a poetas como hemos visto a Nina Siciliana o Compiuta Doncella. En este siglo XIV va a haber una mayor homogeneidad con las petrarquistas marquesanas y también con las poetas boloñesas. En este caso me gustaría detenerme en un aspecto que ya había mencionado antes, y es que el Dolce Stil Novo en realidad prefería a las mujeres silenciadas, un poco calladas, cabizbajas, algo a lo que no están dispuestas las petrarquistas marquesanas, que responden un poco a los versos que encuentran aquí de Chiaro Davanzati y que dicen como sigue: «E se mi piace vedere Pulzella, piana ed umile con bello reggimento, bassare gli occhi suoi quando fa bella, poche parole, non gran parlamento». Como pueden ver, en este caso nos encontramos con versos en los que se prefiere o se hace alusión a cómo se prefiere a una mujer silenciada, que no hable, cabizbaja y que tenga poca presencia social.
Como les decía, en este siglo XIV ya comienzan a aparecer textos filóginos, textos en los que se pretende hacer ver no solamente las mujeres defienden la igualdad de género, pero también hay hombres que hacen ver que las mujeres son iguales y que la paridad es necesaria. Quisiera destacar las contribuciones de Paleario, de Grosseto, de Menaggio, que encuentran aquí, de l'economia, ovvero del governo della casa, del logo delle femmine, o Mulierum Philosopharum Historia, que como les decía, son textos filóginos ya que encontramos en Edad Media y en Renacimiento. Hemos de tener en cuenta que, obviamente, la misoginia secular está presente en numerosos textos. Quizá destaquen el Proverbia Supernatura Feminarum o dei Donneschi Difetti, pero quería subrayar sobre todo esto, ¿no? La presencia ya de textos filóginos. Y Boccaccio, sobre todo Boccaccio, porque fue víctima del periodo que le tocó vivir. Primero hubo un periodo en el que se mostraba afín a la igualdad o en el que mostraban cierta filoginia en sus textos, pero posteriormente con una ola que llegó a finales, en la segunda mitad y finales del siglo XIV, su literatura y sus volúmenes se caracterizaron por estar ya marcados por una fuerte misoginia. Obviamente, Christine de Pizan en este periodo va a ser fundamental, es con ella con quien se inicia la querella de las mujeres, destaca su contribución La ciudad de las damas y además, aunque nacionalizada francesa, hemos de tener en cuenta que su papel es clave en toda Europa, en tanto que fue la primera mujer que ejerció la profesión de escritora. En cuanto a las petrarquistas marquesanas, hemos de tener en cuenta que obviamente la voz femenina va a ser clave, van a hacer un uso, bueno, especialmente de la tenzone como medio de expresión. Las principales integrantes las encuentran aquí, me detendré en algunas de ellas posteriormente, pero sí que quisiera decir que estas petrarquistas, por desgracia, se han visto víctimas del sistema, porque por una parte la crítica feminista no las ha estudiado y por otra parte, obviamente, la crítica literaria tradicional tampoco. Por lo tanto, considero que es un campo de investigación muy fértil todavía a día de hoy y que puede dar mucho lanzar y arrojar muchos datos interesantes. En relación con las petrarquistas marquesanas y con el petrarquismo en femenino, querría destacar algunos aspectos y temas que tratan la mayoría de estas autoras en sus composiciones, como son la contestación a las normas de la época, con el inicio, como habíamos visto, con Christine de Pizan, de la querella de las mujeres, también la defensa de la fama literaria y de desarrollar a nivel escritural pues una literatura consona a la de los varones. También se muestra una espiritualidad que no es consona con la religiosidad del momento, ¿no? Es una espiritualidad reivindicativa. Recordemos la consideración, por ejemplo, del convento como un espacio de libertad femenino. Y también nos vamos a encontrar con el interés de estas autoras por las cuestiones políticas, sociales y religiosas del siglo XIV. Sobre todo van a querer centrarse en Cristo sin intermediarios, o también van a querer analizar la figura de la Virgen María, pero sobre todo en su faceta más materna y humana. Por lo tanto, vemos que tienen su propia visión religiosa del mundo y también su propia visión social de la época. Y obviamente la sororidad va a ser clave nuevamente en este tipo de literatura y en el petrarquismo femenino. Por motivos de tiempo no me voy a detener en todas las composiciones que me gustaría, pero sí que al menos en la primera, en la que encuentran aquí, que fue compuesta por una de estas petrarquistas en honor a otra, es decir, Eleonora de la Allenga va a dedicar un soneto a Hortensia de Guglielmo. En este caso sí que quería detenerme en la composición porque es realmente interesante al comprobar cómo es por primera vez una mujer la que intenta también alabar las glorias de otra mujer. Anteriormente esto no era lo frecuente y por primera vez en este periodo, en el siglo XIV, ya empezamos a ver cómo hay mujeres que escriben alabando a otras mujeres. Hemos de tener en cuenta que en esta composición destaca, por ejemplo, cómo se hace alusión a i verdi allori, es decir, a los verdes laureles, un símbolo asociado a la fama literaria, al honor, mientras que también se muestra en versos como Salten los triunfos, Saltos oropeles, la importancia que se le debe otorgar a la mujer y a su calidad
vamos, a la hora de expresarse a nivel literario. Por lo tanto, aparte de considerarse su importancia literaria, hemos de tener en cuenta que en esta composición van a destacar otros aspectos importantes, como por ejemplo una doble gloria. Se le va a conceder a Hortensia de Guglielmo una doble gloria. ¿Por qué? Porque por una parte se alude a la mitología clásica, lo podemos ver cuando se habla de Tesalia, Apolo, Anfiro y Delos, pero también se hace referencia a una iconografía cristiana cuando se habla al final de il mondo s'apre il cielo. Por lo tanto, hay una doble gloria y creo que es muy interesante ver cómo esa fusión permite también ayudar y contribuye a la fama literaria, a promulgar la fama literaria de Hortensia de Guglielmo. Voy hacia adelante porque, bueno, no me da tiempo a comentar todos los textos, pero sí que en cuanto a las poetas boloñesas, quisiera destacar una figura esencial que es la de Bartolomea Matugliani, que, sin embargo, pese a ser la más destacada dentro de este contexto, solamente nos ha dejado un texto, una epístola poética que se inscribe dentro de la querella de las mujeres y que deja constancia también de esa lucha por la igualdad y de esa oposición un poco a las características sociales del siglo XIV. Obviamente, destaca mucho que quizá, de nuevo, por influjo de los trovadores provenzales, su aportación pues se ve muy influenciada por la tradición femenina medieval de los siglos XI y XII con las trovairits, pero aún así vemos que su composición es muy enriquecedora y que ayuda a promulgar y muestra su firme compromiso con la querella de las mujeres. Y por tanto nos vamos a encontrar con este texto en el que, como decía, la epístola poética va a permitir distinguir dos partes bien diferenciadas. Una primera parte que es la captatio benevolentiae, la cual se va a caracterizar sobre todo por intentar mostrarse humilde la compositora, pero también va a intentar atraer la atención del público, va a servirse de este recurso literario para hacer ver también su valía, y vemos cómo empieza a hablar en primera persona cuando se dice aquí a ti, Bartolomea, por su honor, va a hablar sobre ella, ¿no? En primis y en primera persona. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en un primer momento, como digo, con un recurso que ya se había explotado con anterioridad, pero sí que es cierto que, hecho esto, la segunda parte de la composición ya se va a centrar sobre todo en una genealogía femenina. La genealogía femenina obviamente es mucho más extensa, yo solamente he dejado aquí, he seleccionado aquí un fragmento, pero sí que es cierto que en esta pequeña parte del texto, de la epístola, nos vamos a encontrar con personajes mitológicos y con mujeres reales ilustres en las que se va a apoyar, sirviéndose en estas figuras, la decisión que tomó Bartolomea, que es la de mantenerse célibe y sin ataduras amorosas. Es decir, que también profesaba ese misticismo que ya habíamos visto en autoras como Confuta Doncella. Y sin embargo, vemos cómo a través de esta epístola ella consigue pues un poco defender su postura de acuerdo con las concepciones y características del mundo y de la época. Visto que no me queda mucho tiempo, la recapitulación simplemente quería condensar un poco todo lo que les acabo de explicar, pero sí que en cuanto a conclusiones querría destacar cinco aspectos esenciales. Por una parte, tener en cuenta cómo aún hoy hay un halo de misterio, como les comentaba, en cuanto a a estas escritoras, puesto que una parte de la crítica sigue sin creer que realmente existieran. Otra parte, en cambio, sí que defiende su existencia, pero aún hay una fuerte crítica, ¿no? Valga la redundancia, porque la propia crítica está dividida. Por lo tanto, digamos que es difícil saber hasta qué punto unos tienen o no razón, pero en el fondo sí que es cierto que hay numerosas evidencias que, si bien no son aportaciones directas de estas autoras, sí que dicen que existieron. Por lo tanto, digamos que este campo fértil de investigación lo que nos va a permitir es mostrar y reconocer la autoridad que tuvieron estas mujeres medievales y también
ver cómo las Trovairits, las autoras del siglo XIII e incluso las del XIV, ya comenzaron a luchar por reivindicaciones que se mantuvieron a posteriori y que tratarán el resto de compañeros y compañeras a lo largo de las próximas sesiones. En el caso del siglo XIV sí que me gustaría destacar cómo ya se abre el debate de la querella de las mujeres y va a haber una situación en la que las autoras van a encontrarse a medio camino entre la querella académica y la querella como experiencia femenina. Por lo tanto, nos encontramos con un siglo decisivo con vistas al futuro y con vistas a la historia de la literatura en femenino. Y luego, por último, quisiera destacar también cómo el inicio de la querella de las mujeres, aunque se suele colocar con la publicación de La ciudad de las damas de Pizan en el año 1404, ya se puede decir que se inició con carácter previo, en torno al año 1360, porque como hemos visto, antes de la publicación La ciudad de las damas ya hay aportaciones y contribuciones que muestran este carácter reivindicativo por parte de las mujeres. Por lo tanto, hay evidencias de que en torno al año 1360 aproximadamente ya la querella de las mujeres habría comenzado. Y simplemente quería hacerles ver, por último, aquí varias referencias bibliográficas que considero esenciales para tratar este tema. Y simplemente, en último lugar, querría darle las gracias y, bueno, si quisieran después preguntarme algo o que viésemos alguna composición con más detalle, pues no duden en hacérmelo saber. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, José. No sé si se me oye bien. Bueno, creo que ha sido una presentación excelente, un recorrido por los orígenes de la literatura italiana con pluma de mujer y sobre todo esa atención a la querella de las mujeres y al inicio de la querella de las mujeres ya en época tan temprana, anterior a Cristán de Pizan, como decías, anterior, por tanto, al siglo XV. Hoy, precisamente, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, creo que ha sido un acierto centrar la intervención poniendo de manifiesto esa querella de las mujeres en las autoras italianas, en este caso. Yo creo que es el momento, tenemos 5 minutos, si algún participante quisiera formular alguna pregunta o alguna observación sobre esta literatura de la Edad Media, pues creo que disponemos de esos 5 minutos. No sé si alguien quiere intervenir. Ha sido una pena no poder verte, José, pero se te ha escuchado perfectamente y la presentación, el PowerPoint también se veía perfectamente. Sí, ha sido una pena porque yo no lo entiendo, pero bueno, lo importante era el PPT y el PowerPoint y que se me escuchase. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, pues estaré encantado en responder a las preguntas. Sí. De momento, bueno, no me parece que haya ninguna pregunta. En ese caso, si nadie quiere hacer ninguna pregunta, nos quedaríamos con esa reflexión última de tus conclusiones de el inicio de la querella de las mujeres, es decir, de la reivindicación de la paridad femenina, en este caso en el ámbito de las letras, porque las primeras reivindicaciones femeninas surgían precisamente en el ámbito de las letras, de la literatura, de una igualdad literaria que se demuestra en esa calidad literaria de muchas mujeres que hasta pues, el siglo XX no han sido reconocidas y que hoy en día pues, sabemos que se hicieron. Y quedarnos con esa reflexión última de la querella ya en el siglo XIV. Sí, también importante la ficcionalidad, como digo, que parece que quieren disfrazar a la inexistencia de las mujeres diciendo que son meros personajes puestos en bocas de hombres, cuando en realidad
se sabe que existieron, pero hay una parte de la crítica que sigue abogando por esa consideración de la mujer como personaje literario y no como autoridad literaria. Y creo que es importante tener en cuenta eso y remarcarlo, porque paradójicamente Carducci, por ejemplo, seguía en el siglo XVIII reivindicando que no existían. O sea, era una situación realmente, vamos, pazzesca, como se diría en italiano, ¿no? Me sorprende muchísimo porque la crítica, más que defenderlas, lo que hace es todo lo contrario. Entonces, bueno, me sorprende muchísimo todavía. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Mañana continuaremos donde tú te has quedado, más o menos, y hablaremos de las escritoras del Renacimiento. En este caso, mañana será mi turno y seré yo la que dé la conferencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Os esperamos mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde en España, a las 12 de la mañana en México. Y nada más. Buenas tardes a todos, buenos días en México para todos. Gracias a todos. Ha estado muy bien, José. Felicidades, me ha encantado. He aprendido muchísimo. No sé si se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí, se te oye, Miguel. Y bueno, pues no, porque ya estamos aquí al filo, pues ya haré más preguntas más adelante, pero me he encontrado con textos muy sugerentes, ¿no? Para llevarlo, digamos, a mi campo, que es la tradición clásica, en las literaturas occidentales, pues me he encontrado con cosas muy interesantes en relación con Virgilio, incluso y tal, y los textos que ya has puesto ahí, pues entonces ya, de hecho, fue una pena. Adelante, pues hacemos más preguntas. Ahora estamos aquí al principio, ya son casi las 8. Eso es, sí. Yo creo que por eso ya podemos despedirnos y mañana continuar con la siguiente sesión. Noé, el enlace es siempre el mismo, ¿verdad? Es siempre este mismo enlace para conectarnos a todas las sesiones. Sí, así es. Pues acá es el momento de agradecer muy infinitamente a todos y cada uno de los organizadores, a todos quienes hicieron posible esta espléndida sesión sobre los orígenes de la literatura italiana escrita por mujeres. A nombre de UPAEP y por supuesto también a nombre de SOFUM, agradecemos mucho la asistencia de nuestros casi 60 inscritos y los invitamos para que se conecten puntualmente mañana martes a la misma hora, como bien dice la doctora González, con la misma liga. Efectivamente, los materiales estarán disponibles y también las grabaciones para que ustedes puedan consultarlas cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Muy buenas tardes en España y también en México. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.